eh, en esta mañana de 28 de mayo. Sean todos bienvenidos. Justamente es un gusto para mí reconocer que ya han sido mis alumnos y sé que muy buenos alumnos. Y el motivo por el cual estamos reunidos esta mañana, pues es justamente que les estamos dando ya la bienvenida para este nuevo cuatrimestre, en el cual tendré a bien estar con ustedes compartiendo la materia de administración de capital humano, una materia muy bonita, en donde tenemos un objetivo muy claro a cumplir. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Ya nada más quisiera compartir con ustedes o preguntar más bien si ya se está compartiendo pantalla. Sí, Perfecto, muy bien, gracias. Y justamente darle la bienvenida a unos compañeros más que están por aquí. Bienvenida, Tere. Veo que también ya nos acompañas en esta mañana. Bienvenido, Mario. Bienvenida, Muy bien. Areli. Mucho gusto otra vez estando por aquí. Y justamente decía, y retomando un minutito, vamos a estar pues compartiendo la materia de administración del recurso humano. Una materia muy bonita, en lo personal me gusta mucho, la disfruto mucho. Vamos a ir viendo durante su curso, pues bueno, cómo tú como alumno serás capaz de visualizar y comprender la importancia de las funciones de la administración del capital humano dentro de las organizaciones. ¿Y con qué finalidad? Pues bueno, para poder tener justamente toda esa comprensión de la importancia en el diseño y distinción de las capacidades requeridas en la ocupación de puestos, en los niveles que se van alcanzando dentro de las empresas, con la finalidad de describir elementos que determinen sueldos y salarios, métodos de evaluación del desempeño, así como algunas implicaciones internas y legales de seguridad e higiene. Esta materia básicamente nos va a dar un gran alcance de cómo hoy dentro de las organizaciones siempre es importante tener justamente una administración muy clara del recurso más valioso que tienen las empresas, que es el recurso humano, y ver dentro de ella, pues bueno, todos los alcances que vamos a tener, ¿sale? Entonces, esta materia va a tener una presencia durante las próximas 5 semanas y vamos a dar inicio justamente con fundamentos y desafíos de la administración en los recursos humanos. ¿Qué vamos a ver aquí? Fíjense bien, es muy importante que nosotros hoy tengamos claro primeramente los objetivos y las funciones que tiene la administración de recursos humanos. Dentro de las organizaciones es una de las áreas que le da la columna vertebral para que todas las demás áreas tengan la mejor funcionalidad. ¿Por qué? Porque como yo te decía hace unos minutos, el recurso humano es el más valioso todavía dentro de las organizaciones. Y cuando te digo todavía dentro de las organizaciones, es porque aunque hemos visto que en países altamente tecnológicos, en donde se ha demostrado que ya se pueden tener sistematizadas muchas de las áreas de logística, de producción, en donde hoy ya tienen robotizadas y se maneja desde todo ese escenario de innovación tecnológica, la implementación de grandes maquinarias, de grandes sistemas que lo hacen todo de manera automática. No podemos dejar de lado que todo ello no tendría sentido de operación y de funcionalidad si todavía no hubiera humanos dentro de las organizaciones. Entonces sigue siendo, y a discusión de muchos analistas, sigue siendo el recurso humano la pieza más valiosa, la pieza clave para que dirían por ahí, para que todas las áreas funcionen, así tuviera los más altos niveles de sistematización,
robotización e innovación tecnológica. Por ello, como ya sabemos que dentro de las empresas ahí yace el corazón de la misma, es muy importante que nosotros conozcamos todos los objetivos y funciones que contiene esa administración del recurso humano, porque como sabrás, pues bueno, los recursos humanos, y tú y yo hemos sido parte de ese recurso, somos un elemento muy complejo, lleno de grandes atributos y demás, pero la importancia que tiene el saber estudiar la gestión y la administración de estos es uno de los roles más importantes, el rol de la funcionalidad que va a determinar este recurso humano dentro de la organización. Y para ello vamos a poder visualizar todos los objetivos a cumplir dentro de las organizaciones y las funciones que van a tener una gran relación con los objetivos y las funciones individuales de ese recurso humano. Porque como sabrás, cuando el ser humano trabaja en el escenario propicio, en el escenario adecuado, en el escenario que le permite y le presenta todas esas bondades y todos esos elementos de conexión hacia sus objetivos individuales, es un recurso humano que va a dar el mayor resultado, va a poder demostrar esa eficiencia y esa eficacia al momento de conducirse. Y para ello es muy importante que nosotros hoy veamos y conozcamos toda la parte interna que conlleva a generar esa maximización de capital. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo esta área es tan determinante, cómo existen diversas denominaciones en el Departamento de Recursos Humanos, llámese la empresa que sea, con una administración totalmente proactiva y reactiva del recurso a disposición, con una ética profesional que se debe llevar a cabo dentro de esta área y con principales desafíos que hoy por hoy la administración de los recursos humanos tiene, que van desde los internos, externos, profesionales, corporativos, internacionales, y yo le agregaría el ingrediente, y aquellos disruptivos que una u otra forma son parte de esos factores externos que hoy nos vino a dar una pandemia, que nos vino a generar una gran enseñanza y que dentro de uno de los desafíos que los departamentos de recursos humanos empezaron a vivenciar durante este periodo, fue justamente el manejo de este capital humano, de este recurso humano desde casa. Pero antes a dar la instrucción, imagínense todo el colapso que le llevó a la dirección de cada una de las empresas tomar la decisión bajo el semáforo que estábamos llevando en aquellos meses en donde empezaron a colapsarse muchos sistemas y aquellos en donde no hubo precisamente fundamentos bien estructurados, pues colapsaron. Y colapsaron de tal forma que hoy conocemos, y vamos a ver varios ejemplos, de empresas muy bien, muy amplias, en donde tenían una muy buena participación de mercado, en donde generaban una producción hacia demandas exigentes y donde su colapso fue justamente desde esa administración de capital humano. Porque por un lado, el colaborador, el empleado, el operario quería trabajar, tenía la necesidad de salir y trabajar. Por otro lado, la empresa tenía la demanda exigente de pedidos que cubrir, pero sin personal no pudo llevarlo a cabo. Y por otro lado, con todas esas necesidades, había una autoridad que determinó y generó el lineamiento de bajar cortinas, cerrar negocios, paralizar procesos y todos confinarse en casa. Disculpe, Imagínense. maestra, ¿Sí?
Hace mucha interferencia no se oye bien. ¿No se oye bien? A ver, permítanme, por favor, voy a Yo escucho bajito, pero escucho. Yo también escucho bajito, pero escucho. ¿A qué se deberá eso que escuchan bajito? A ver, me voy a apagar ahorita de pronto la cámara y subí un poquito el dispositivo del micrófono. Ya se escucha más, ¿Ya profe. se escucha más? Porque Sí. precisamente, no sé por su zona, pero aquí por la casa de ustedes amaneció lloviendo muy fuerte y cuando es así, no sé a qué se deba, tengo señal de internet de Total Play, pero yo ya he observado que disminuye un poco la calidad del internet y de la señal también, pero ahorita no me importa, ¿no? No estamos viendo la televisión, estamos enfocados en dar la clase. Entonces, ¿mejoró? Sí. Sí, ¿verdad? Listo, muy bien, gracias. Y Creo que entonces, sí. muy amable, por hacérmelo saber. Y entonces, bajo una ética profesional, tuvieron los encargados de las áreas de recursos humanos ser sumamente atentos a las decisiones manifestadas y se bajaron cortinas, decía yo, se cerraron operaciones y muchas empresas colapsaron ante la situación vivida. Y entonces se presentaron verdaderamente grandes desafíos que además no había como un referente, porque ya hablábamos en la materia anterior y citábamos el ejemplo, ¿no? Hoy un COVID nos mandó a un confinamiento donde nos tuvieron en todo momento con la incertidumbre. Ya cambiaba el escenario, ya cambiaba el semáforo, ya decían si vuelvan, no vuelvan, ya decían si los esenciales y los no esenciales en casa, pero veíamos una sociedad muy disruptiva hacia cómo poder corresponder, cómo responder ante lo que estábamos viviendo. Y diría el otro día un alumno de nivel bachillerato maestra, es que realmente no sabíamos, unos andábamos para un lado y otros para el otro, a como él lo concibió, pero desde una madurez, con un compromiso a cubrir como mamá, yo te puedo decir, no era que anduviéramos unos por un lado y otros por otro, sino que estaba cada quien articulando la necesidad del rol que tenía que asumir, porque fíjense bien, yo te voy a hablar de un ejemplo muy claro que lo viví, ¿no? Dentro del área de recursos humanos en las instituciones educativas donde doy clase, por un lado, el mensaje fue claro. Todos se van a casa y les daremos las indicaciones. Esas indicaciones duraron en algunos sistemas 2 semanas, 3 semanas y hasta 4 semanas, porque para el sistema educativo hubo que migrar justamente a todo lo que nos conllevaba el elevar nuestro conocimiento y compartir la clase en plataformas como en la que hoy amigablemente estamos. Por un lado, como docente, algunos teníamos la experiencia, otros no, pero por otro lado, tú como alumno, algunos tenían la experiencia, a otros no. Entonces ya ese fue un primer desafío. Y recursos humanos, pues dentro de la institución educativa, dándonos todo el acompañamiento, el seguimiento, nunca nos dejó solos y muy atentos con una ardua tarea desde su casa también, gestionando el recurso docente. Por un lado, muchos compañeros míos los vi enfermarse, algunos incluso hoy ya no están. Y entonces imagínense el desafío tan grande. Por otro lado, te he compartido que tengo la oportunidad de trabajar para Sectur y Sectur, como ya había un referente de un problema sanitario cuando suscitó influenza, se le dio a bien al primer mandatario de nuestra secretaría implementar en rigor eh, el sistema de buenas prácticas de manejo para la seguridad sanitaria de un distintivo que nosotros habíamos usado cuando influenza, pero con toda la articulación de
conectarnos con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque en el escenario turístico había que preparar los escenarios con los protocolos adecuados. No había un manual que nos los dijera en cuanto a una metodología a aplicar, porque SARS-CoV-2 era algo nuevo para nosotros. Y por un lado, tenían recursos humanos que capacitarnos de manera inmediata. Tomamos todos los cursos que CLIMS dio en su plataforma, del regreso seguro, del retorno seguro, del manejo y seguridad, los protocolos, y terminabas el curso y evaluar y salir a campo, salir a implementar todo a la parte hotelera y a la restaurantera y a los aeropuertos, y de pronto con cambios día a día, ¿no? Y ya colapsaron por un día ciertas aerolíneas y ya colapsaban y suspendían la hospitalidad, y ya vimos cómo se cerraron varios escenarios turísticos y de pronto era lo no esencial y a cerrar recintos históricos y recintos culturales, etcétera, etcétera. Y hay un área de recursos humanos con desafíos impresionantes, en donde a nosotros, por un lado, nos mandaban a campo y por otro lado era día a día hacerte el examen antígeno para salir a campo y entonces que no hubiera la contagiadera cuando era lo que más existía, ¿no? Y te estoy hablando de un 2020 en donde los sistemas estaban en los niveles más altos de contagio. Y por otro lado, te he comentado que desde el sector privado manejo la representación de una empresa familiar que era una agencia, que es una agencia de viajes, y en donde todos los días había cancelaciones, pero también había una compra sumamente de pánico en personas que tenían a sus familiares lejanos y no podían venir, y entonces los papás, las mamás querían alcanzarlos. Y esto lo acabamos de vivir hace un mes y medio, 2 meses, cuando también entró toda la declaración de guerra de Rusia. Tenía yo muchos clientes viviendo en aquellas zonas, y como se declaró, pues bueno, zona de guerra, imagínense países vecinos y todo el mundo a querer regresar a México con esas famosas compras de pánico. Entonces, imagínense desde un departamento de recursos humanos en donde está toda una actividad proactiva y reactiva de las personas a disposición, unidades de transporte, autobuses, camionetas, con servicios ya programados, y donde una área de la agencia de viajes que maneja todo el recurso humano, súper atenta a la situación que estaba viviendo el personal interno. Entonces, de una u otra forma, yo hoy te estoy hablando de un escenario que estoy segura tú también conoces, donde vimos a una administración de recursos humanos donde seguramente presentaron cada uno de estos desafíos, donde en la unidad 1 vamos a repasar. Entonces tú ahí, ¿de qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que son fundamentos y desafíos que se viven en el día a día, que es una realidad, que hoy en un entorno laboral, cada una de las empresas, así sea micro, pequeña, mediana y gran empresa, tienen que saber gestionar. Y tú tendrás muchas veces la oportunidad de estar en ese departamento, de ser parte de ese tejido en donde tendrás que saber tomar las mejores decisiones para administrar de manera óptima ese recurso. O bien, serás parte de ese recurso humano en donde seguramente tú tendrás que manejar de un conocimiento bastante asistido para ser tratado, para ser gestionado en una formalidad, en una cuestión mucho más óptima, porque ¿cuántos de nosotros no hemos trabajado ya en escenarios donde el área de recursos humanos solo piensa en la parte estructurada dentro de la empresa para un beneficio de la empresa, pero totalmente desprotegido el derecho del trabajador? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido partícipes o conocidos del amigo, del padre, de la madre, del hijo, del hermano o de algún familiar o amigo conocido en donde se ven atropelladas sus garantías
que un departamento de recursos humanos bien puede ser por una muy mala administración o por una administración que viole esa ética profesional y entonces no le tenga garantía en los derechos a los colaboradores o trabajadores. Y entonces ante eso vamos a ver en una unidad 2 un diseño y análisis de puestos con un objetivo y técnicas propiamente en los procesos de análisis y de diseño de puestos, donde viene una descripción del puesto, donde vamos a ver desde dónde se recopila la información para ese análisis y descripción del puesto, porque hoy necesitamos dentro de las organizaciones piezas clave para el desarrollo de sus funciones. No qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer. A mí me llama mucho la atención cuando en el área de recursos humanos me dicen, por ejemplo, un administrador, ¿no? Un colega. A mí en lo personal no me gusta nada de contabilidad. Para eso está el contador. Y me quedo observando y me pregunto quién fue la persona que le permitió a este elemento, a este recurso humano, darse el permiso, porque yo así lo veo, darse el permiso de cumplir la función del puesto que tiene. Porque les voy a decir algo, si bien es bien importante la labor del contador, y como el administrador refiere que esa es tarea del contador, en el administrador recae la gran habilidad de administrar lo que el contador hace. ¿Hace o no hace? Porque ¿cuántos de nosotros no conocemos empresarios que por una muy mala gestión del contador o del administrador, hoy presenta cargos por evasión fiscal, presenta cargos o presenta multas porque traen ejercicios fiscales muy mal practicados o porque ni siquiera los trae? Entonces, imagínense qué tan importante llega a ser uno con el otro, porque las carreras sí tienen perfiles de conectividad, pero sobre todo hoy más que nunca debemos de postular candidatos o contratar candidatos, evaluar candidatos que realmente tengan toda la amplitud del puesto al que están aspirando. Por eso es que hoy vemos en el área de recursos humanos que se maneja mucho la frase, el puesto adecuado para la persona adecuada. Eso no significa que le guste o no le guste, eso significa que va a ser una persona capaz de explotar todas sus fortalezas, sus aptitudes, sus habilidades, sus actitudes, y que va a saber aprovechar sus oportunidades. Con un latente de ciertas amenazas, sí, con un latente de determinadas debilidades, sí. Por eso es que al momento de la entrevista, el experto en el área de recursos humanos, específicamente en la selección de personal, tiene que ser lo suficientemente abierto hacia qué le está diciendo el candidato que está evaluando. No nada más con un examen psicométrico o de conocimientos, sino también con todos esos verbales y no verbales que tienen al momento de visualizar en el candidato si cumple o no cumple. Por eso es tan importante el currículum, por eso es tan importante un formato de solicitud de empleo, porque ahí vamos a poder interpretar si el candidato va a ser el perfil, va a cubrir el perfil de la descripción del puesto que estamos utilizando. Y por supuesto, nos vamos a asistir de toda la información que nos permita llevar a un análisis y una descripción del puesto que está requiriendo la organización. ¿Cuántos de nosotros vemos en el sector público, en las instituciones clínicas, médicas, en determinadas áreas en donde hay personas con cero vocación o muy mínima vocación, en donde tú le preguntas y te dice, no, es que eso yo no lo sé. Y entonces
A veces buscas un poquito más a fondo y te das cuenta que es una persona carente de experiencia. O las vemos por ahí dicen, es que tiene doctorado, tiene maestría, tiene un honoris causa. ¿Y qué contenido vemos en los resultados laborales? Porque muchas veces por ahí vemos que el ejercicio de la profesión fue plagiado o dirían por ahí, fue y compró el título. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Entonces, hoy tú vas a aprender justamente en esta materia qué tan importante y con cuánta ética debe de trabajarse esta área. Una planeación de recursos humanos, por supuesto, donde se vea claramente la importancia que tiene planearlos. Dentro de las organizaciones debemos estar muy acordes con esos objetivos a cumplir, con esas metas a cumplir, con esa misión, con esa visión, con esa política, esa filosofía que la empresa presupone ante todo un clima laboral y que debe ser el encargado del área, el gerente de recursos humanos, quien propicie que el personal trabaje en función del logro de los mismos. Una oferta y una demanda de recursos humanos en donde podamos precisamente trazar el crecimiento del recurso humano que muchas veces nos muestra capacidades por arriba de cuando fue contratado, porque fue un personal dispuesto a seguir aprendiendo, dispuesto a seguirse formando, dispuesto a seguirse capacitando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos que dentro de las organizaciones no hay promoción, no hay crecimiento? Y entonces el ser humano, por naturaleza, si no es valorado, se estanca. Y si se estanca, pues ya no hay crecimiento ni dentro de su individualidad, ni dentro de del área que ejerce, ni dentro del trabajo que está en el día a día ejerciendo, ¿no? Realizando. Entonces es por eso bien importante que nosotros sepamos valorar esa oferta y demanda, ese proceso de planeación del recurso humano, donde vemos que el recurso humano no está estático, sino está totalmente dinámico y desde el departamento se propicia esa proactividad en cada uno de los colaboradores. ¿Cuántos de nosotros no hemos trabajado, por otro lado, en escenarios en donde ven, por supuesto, y valoran que hoy estás estudiando una licenciatura o quizás es tu segunda licenciatura o quizás estás ya también en otra formación técnica que hace 8 o 10 años entraste a la empresa en la que estás y hoy tu jefe sabe que estás conectado porque te estás formando académicamente en un crecimiento personal. Y como lo decía Maslow, en una pirámide en donde como individuo queremos autorrealizarnos. ¿Y cómo nos vamos a autorrealizar? En ese día a día en donde nosotros mismos enfrentemos retos y desafíos de crecimiento, en donde desde nuestro interior viene esa necesidad de crecimiento, de querer ser mejor personas, de querer hacer mejor nuestro trabajo, de querer crecer económicamente para brindarle a nuestra familia esas acciones de seguridad económica hacia los escenarios que prevemos, como muchos de nosotros que ya somos padres, para nuestros hijos. Entonces, justamente ahí es el área en donde se ve todo este desarrollo del individuo, que si bien es cierto, me dice, es que recursos humanos no debería de saber cómo vivo. Una vez escuché eso de un colaborador y me quedé preguntándole y observando si tú consideras que la persona que te pregunta, que te quiere ir a visitar a tu casa, es por el afán de saber cómo vives, despreocúpate. Si alguien sabe cómo vives, es tu jefe. Y te voy a decir por qué. Porque en el día a día nos presentamos con una actitud a ejercer nuestro trabajo. Si hoy estás frente al cliente, ¿con qué capacidad de servicio llegas hoy? ¿Con qué capacidad de tolerancia? Si llegas desayunado o no, si traes un buen estado de ánimo o no.
Alguien por ahí luego dice en pasillos, hoy amaneció de malas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y eso solo es el reflejo de cómo vives. Y no necesariamente necesitamos ver si tu casa es amplia, chica, de 2 pisos, en esquina. Eso no es lo que le importa o le interesa al jefe del área de recursos. Le importas tú. Tú desde esa individualidad de tu ser, tu entorno. Por eso es muy importante que dentro de una entrevista tú reconozcas con quién vives, cómo vives, tienes hijos, no tienes hijos, cuáles son tus planes a futuro, porque eso va a visualizar en ese individuo toda esa expectativa de crecimiento. Para muchos representa un gran impulso el ser mamá, papá. Para otros representa un gran, dicen por ahí, aprieta el zapato, ¿no? Sabe que el hijo le viene pisando los talones, o la esposa o el esposo que le va a requerir esa exigencia de otra personita cuando ya viene en camino, que a lo mejor muchas veces cambia el escenario de cómo llegaste a la empresa hace 8 años. Y se nota. En las mujeres, claro que se nota cuando llegas, dicen por ahí, cuando llega soltera y sin compromiso, y cuando ya llega enamorada y trae pareja, o cuando incluso están todos esos preparativos de la boda, todo eso influye, porque son disposiciones de tiempo, de dedicación, de elementos intrínsecos en el ser humano, porque va en búsqueda, como lo dijo Maslow, decía yo, de su autorrealización. También vemos cómo hay individuos cuando dentro de las organizaciones están en ese crecimiento porque ya van a ser papás. Y por contraparte, ¿no? Cuando tenemos enfermo a la pareja o a los hijos o a los papás, porque son agentes que van a influir en nuestro día a día. Y en ese día a día, vamos a ver en una cuarta unidad, toda la capacitación y desarrollo como individuo que requiere el personal, esos fundamentos de capacitación, esa importancia y enfoques de la capacitación, todo el proceso que conlleva la capacitación y el desarrollo del recurso humano. Como te he dicho en clases anteriores, lo más seguro es que la sesión corte. Recuerda que regresamos al mismo link, ¿sale? Hasta aquí todo claro, hasta aquí me han escuchado de manera más alta por ahí en cuanto a volumen. Sí, profe. Sí, Sí, maestra. maestra. Muy bien. Si tienen dudas y demás, ya saben, ¿eh? No hay problema. Con gusto pueden ustedes interrumpir. Seguimos entonces. Y en una quinta unidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las técnicas y los métodos de la administración de sueldos y salarios. Esta área me encanta porque aquí vamos a tener incluso una discusión guiada. En algún momento de la vida sé que has trabajado y ahí es importante que yo sepa, que yo explore, que te escuche, cuál ha sido la asignación de tu sueldo, de tu salario. Si no lo has hecho, si no has tenido la oportunidad, bueno, saber la expectativa que hoy tú tienes hacia poder trabajar, cuánto paga un sector privado, cuánto paga un sector público, qué es trabajarle a una paraestatal o a una federal, bajo qué asignación, qué nos dice la ley, esas vacaciones, esos días festivos, esa maternidad, esa paternidad que hoy ya es parte de una administración que debo gozar como derecho a poder, cuando vivíamos, ¿no? Solo las mujeres la maternidad, y hoy hemos visto cómo en esa igualdad de derechos también el hombre merece compartir con la mujer la llegada de ese bebé. Y entonces ante eso, ¿qué nos presenta hoy un mercado laboral? ¿Cómo están las exigencias, la administración de los sueldos y salarios? ¿Cuántos vimos en la pandemia que por las empresas fueron disminuidos sus aportaciones, sus percepciones salariales, trabajando hasta más o lo doble? ¿Cuántos vimos caer a muchos compañeros de trabajo y tener que dividirnos las funciones y generar nuestro rol con el mismo salario, o repito, disminuido, con tal de que no colapsara el equilibrio de la empresa? Entonces, todo esto
instrumentos que se ocupan dentro de las organizaciones, estrategias que se aplican como empresarios y que muchas veces nosotros como colaboradores somos parte y decimos por ahí, pero tenemos puesta la camiseta y aquí seguimos y estamos de pie, ¿no? Con métodos de evaluación de puestos para ver si somos ese tipo de personas capaces de ser promovidos dentro de la empresa y entonces nuestro jefe de recursos humanos lo valora y lo provoca. El concepto de un mercado de trabajo, ¿qué nos exige hoy? ¿Qué tan competitivos están hoy? Esas exigencias, esa importancia de un mercado de trabajo en donde sin duda hay programas de recursos humanos, en donde muchas veces antes, fíjense bien, antes decían por ahí, es que no creemos que estén distribuidos bien, porque el talento no siempre le gana al conocimiento. Y veíamos por ahí como a nuestros alrededores. Yo te digo, ¿tú crees que eso dejó de existir? Que el compadre, que el amigo, que la secretaria asciende y tú no. Bueno, vamos a darnos cuenta cómo todavía sigue habiendo ciertos vicios dentro de nuestros departamentos de recursos humanos. Entonces veo que estamos en el último minuto. Voy a salirme de manera voluntaria y te vuelvo a ver ahorita en un minuto de regreso. ¿Sale? Aquí cortamos entonces. Gracias.